Tenemos que hablar de Sí. el espionaje y en este caso de las novedades que hay en la causa, porque recordemos desde el minuto uno que te lo empezamos a contar, decíamos la cantidad de gente que iba nombrando la cúpula del macrismo donde le llegaban o desde dónde eran enviadas las órdenes. Bueno, finalmente cada vez llegaron más arriba hasta que llegó, por supuesto, a Rivas, a Magdalani, que van a declarar mañana. Exactamente. Mañana será el turno entonces de Magdalani, allí en el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, y el martes será el de Rivas. Veremos cómo se excusan o qué es lo que finalmente dicen. La fiscal, insistimos, que apunta hacia Magdalani, que ella estaba al tanto y era quien ordenaba, en este caso, a Alan Ruiz para que, bueno, espíe ilegalmente, insistimos sobre esta cuestión, a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros. También hay demás causas donde ponían cableados y demás en las cárceles. Había todo un armado, Nico, porque este es algo que también empezaron a contar. Sí. O sea, había todo un operativo de armado en donde distintas personas se destinaban a llevar a cabo este cableado, el tema de los micrófonos, el tema del seguimiento, las fotos, los videos. Sí. Verdaderamente era toda una estructura enorme. Tal cual, no nos olvidemos de Susana Martinengo, También, que en principio sería una de las llaves también para descifrar lo que sucedía durante el gobierno de Mauricio Macri, y quien en principio, según investiga la justicia, es quien les abría la puerta, por decir de alguna manera, de la Casa Rosada. Los espías entraban a la Casa de Gobierno siendo autorizados por Martinengo, y eso obviamente también es lo que está investigando la justicia, apuntando a las altas esferas de la AFI. Vamos a hablar con Carlos Rosasky, bueno, ex juez que sufrió en su momento también la persecución y tuvo que abandonar su cargo como juez federal. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Abigail y Nicolás los saludamos. ¿Cómo le va? Abigail, Nico, un placer. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, igualmente. Bien. Bueno, ¿cómo está viviendo, no, toda esta secuencia, esto que está saliendo a la luz? ¿Cómo, bueno, convivían los espías, parte de la justicia, parte del periodismo, integrantes del gobierno? Mira, Nico, con mucha preocupación, porque mi temor es que esto sea considerado solamente un grupo de espías, es decir, el espionaje como un fin en sí mismo, y no lo era, no lo es. Claro. El espionaje es simplemente un camino, es una metodología para conseguir algo mayor. En el caso del gobierno de Mauricio Macri fue un instrumento para lo más amplio, que era lo que la banda vino a hacer. O sea, la banda lo que vino es a saquear el país, no podemos llamarlo de otro nombre. Y para eso necesitaba distintos caminos, uno de ellos era el espionaje. Entonces sería interesante que en algún momento la investigación ubique conceptualmente lo que pasó con los espías, ya no como una bandita de espías con un fin en sí mismo, como yo decía, sino como parte de algo muchísimo mayor, que era el vaciamiento de la economía. Claro. Ahora, Carlos, hay una persona que es Coste, justamente, que es un hombre que lleva más de 20 años de historia dentro de la contrainteligencia, y él justamente también habló, tanto en diputados como en Lomas de Zamora, en el juzgado, donde contaba cómo era el operativo, cuáles eran las órdenes que llegaban desde la boca de Magdalani, que de hecho se la llamaba la ex señora Ocho, que además decía cómo tenía que hacer el operativo, cómo tenía que intervenir los teléfonos. O sea, pruebas hay contundentes, y la cantidad de gente que está hablando es enorme. ¿Cómo considera que esto va a continuar, Carlos? Depende, insisto, si se lo pone en el contexto adecuado, se va a investigar como parte de una banda mucho más amplia. No podemos olvidar, el jefe directo de Magdalani y de Arribas se llama Mauricio Macri. Claro. Entonces cualquier intento de frenar la investigación, ya sea porque le ponemos como techo, o le ponen como techo a Rivas y Magdalani, o bien que se la trata como simple asociación ilícita, incluso, que es un delito muy grave, fuera del contexto de un plan mucho mayor, se van a equivocar, primero porque le van a garantizar la impunidad a los verdaderos jefes, que son Mauricio Macri y todos sus socios durante ese periodo.
Ahora, vamos a suponer, por ejemplo, que yo nunca he visto un presidente ir preso por escuchas, ¿no? O sea, realmente ni por haber armado esta red de espionaje. La verdad es que no lo he visto. Tal vez me falte ese dato, ¿no? Pero la realidad es, más allá de que tal vez la justicia no llegue, lamentablemente, a Mauricio Macri, no digo por Mauricio Macri, sino porque no llega directamente a las cúpulas, a eso me refiero. ¿Hasta dónde debería llegar la justicia para, valga la redundancia, hacer justicia? Y yo te diría hasta dónde quiere llegar, no hasta dónde va a llegar, porque va a llegar donde quiera. Y vos decías, yo nunca vi un hombre fuertemente sospechado de integrar una mafia, orgánicamente una mafia, como es el caso de la Drangheta calabresa, que llegue a presidente de un país. O sea, son muchas cosas que no habíamos visto. Claro. Pero verlas es un desafío, Abigail. Verlas significa, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y si tenemos en cuenta, insisto, ese contexto, vamos a entender, por ejemplo, que una parte de la justicia está atravesada por los mismos socios mafiosos de ese grupo delictivo. Claro. Usted en su momento habló, ¿no?, de una cuestión de mafia, bueno, recién también lo mencionaba, apuntó también a Germán Garabano. ¿Usted cree que en este caso también él estaba al tanto de estas espías? Digo, que era todo una conjunción de distintos ministerios, bueno, también incluyendo a Patricia Bullrich y demás. Digo, ¿ellos no podían no saber de esta cuestión? No, por supuesto, Nico, no solo no podían desconocerlo, sino que formaban parte activa. Ustedes piensen que Garabano fue quien se reunió con Fariña con la intermediación de Luis Majul para garantizar la impunidad de Fariña y que declare e incrimine a Cristina Fernández de Kirchner, que es uno de los objetivos centrales de esas persecuciones. Por lo tanto, Garabano, Maínquez, integrantes de la mesa judicial, Maínquez es hoy el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires. Cuando liberan la zona, el 9 de julio liberan la zona para la agresión a los periodistas, hay una organización política, hay una jefatura política que libera la zona y un jefe de fiscales que no da la orden de intervenir. O sea, tanto policías como fiscales estuvieron ausentes. Veámoslo, como yo decía, en un contexto realmente delictivo. Hay varios jueces, doctor, que hablaron de presiones que recibieron durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Es todo como hilado, ¿no? Esta cuestión de, bueno, si no haces lo que te digo, te presiono, y seguramente estas escuchas que se están investigando ahora... Perdón, Nico, pero pasaba con uno de los jueces que hasta fueron a la puerta de la casa con un auto a amenazarlo y demás, o sea, fuerte. Sí. Fuerte, ya ni siquiera era que vos no te dabas ni cuenta, no. Lo hacían explícito. Claro, digo, utilizaban esta cuestión de las escuchas ilegales también de la AFI, Carlos, en cuanto a eso, ¿no? También para presionar a la justicia para dictar fallos o seguir lineamientos de investigación que le convenían en ese momento al macrismo, digamos. Y sí, fíjate, incluso es interesante ver el abanico de la gente presionada, me refiero dentro del Poder Judicial, no fueron en toda la sociedad, pero en el Poder Judicial es interesante pensar que presionaban de repente a una jueza de la Casación Federal, que es el tribunal penal más alto del país, y presionaban y destituían jueces como Freiler de la Cámara Federal, Martina Fons, jueza federal, Alejandra Gil Carbó, han amenazado y extorsionado a la Procuradora General de la Nación, Nico. Realmente es obsceno lo que han hecho, y por eso es importante que hoy, que tenemos un contexto muchísimo mejor institucionalmente hablando, y mucho más decente, por supuesto, que la justicia avance como corresponde. El problema es, la pregunta del millón es si nuestra justicia, atravesada, porque también tenemos los buenos jueces y fiscales, pero también tenemos los delincuentes, entonces atravesada por un sector mafioso que colaboró activamente en el saqueo del país, hasta dónde ellos están dispuestos a avanzar en las investigaciones. Ahora, doctor, usted también fue presionado y también tuvo que abandonar en su momento el juzgado, digamos, ¿no? ¿Qué siente cuando lo ve a Macri, por ejemplo, vía Twitter decir libres,
o escucharlo el último miércoles, ¿no? Hablando hablando así con Vargas Llosa en esta entrevista de supuesto avasallamiento ahora, ¿no? Sobre las libertades, sobre la libertad de expresión, sobre la justicia. Digo, ¿qué siente al escuchar esas palabras de alguien que presionó en todo sentido y que también coartó y mucho las libertades? Nico, Mauricio Macri es un perverso. Lo que él despierta, por lo menos en mí, es una mezcla. Por un lado, uno le hace gracia a las estupideces que dice, y por el otro se acuerda que es el mismo hombre que felicitó a Chocobar por matar por la espalda. De modo que los perversos tienen eso, tienen esa conjunción, porque uno... ser estúpido no lo libera de la responsabilidad del daño que generó y genera. Entonces, yo creo que hay que, por eso insisto, no subestimarlo, no pensar que porque es un hombre que prácticamente, o sea, que tiene un coeficiente intelectual muy, pero muy bajo, pero eso no le quita poder de daño, todo lo contrario. Él mismo dijo un día, si me vuelvo loco, les puedo hacer mucho daño. De hecho, que lo hizo, el tema es frenarlo para que no lo siga haciendo, Nico. No, pero además también, Carlos, hay una realidad. Si uno, vamos a suponer que no hablamos de las presiones a la justicia, si uno se queda solamente con el espionaje, uno dice, bueno, va a espiar a aquellas personas que son contrincantes o que están del lado opuesto, o que en realidad, no sé, quiere saber su forma de pensamiento para poder copiarlo, para poder armar otra historia, pero no espió a los propios. Espió a aquellas personas que lo ayudaron a llegar a la presidencia. Claro, pero la explicación de por qué él espió a los propios tiene que ver con lo que yo mencionaba de la lógica mafiosa, Abigail. Cuando se llega al nivel que él llegó, presidente de una nación, con esa lógica mafiosa, se desconfía incluso de los propios, pero a los efectos de seguir, de tener poder, es decir, de extorsionar en el momento que haga falta. Y para eso, ¿sabés que necesitas datos, Abigail? Esta gente espiaba para tener datos. El problema más grave es qué hacía luego o para qué obtenía esos datos producto del espionaje ilegal. Claro. Y también hablamos de que su propia hermana ha sufrido también una escucha de espía ilegal. Él asumió procesado, después obviamente a los pocos días de que asumió como presidente, mágicamente todo quedó. Pero cuando era jefe de gobierno, acordate que también espiaba a su propia familia. A su propia familia, también, o sea que es un modus operandi. Esto es algo que, así como se levanta, se lava la cara y se lava los dientes, bueno, escucha. Sí, queda en ese sentido. Espía. ¿Usted cree que se va a poder? Hay una presión, si bien ahora la causa pasó al juzgado de Augé, ahí sí en Lomas de Zamora, hay como una presión para que parte de la causa o toda pase a Comodoro Pi, obviamente un ámbito más favorable al macrismo. ¿Usted cree que finalmente esto va a suceder, no? Mira, no lo sé porque, insisto, acá lo que va a definir es cuál es el poder real que siguen teniendo los sectores corruptos de la justicia federal. Es decir, dejemos afuera a los buenos porque los buenos o han sido presionados de una manera que los aleccionó, le han dado mensajes muy mafiosos a todos ellos y han guardado silencio, muchos de ellos, pero otros fueron cómplices. O sea, el fallecido Bonadío, Carlos Stornelli, hoy está en su despacho. Y como él, otros funcionarios. Y esto no es una cuestión menor, porque ustedes piensen que cada funcionario corrupto de la justicia que sigue en su despacho es el que va a sabotear aquellas causas que pueden avanzar en las investigaciones, porque él mismo terminaría preso. Imagínense, Stornelli, procesado, fiscal federal, sigue en su despacho. Son llamados de atención muy fuertes. Y bueno, el gobierno tendrá que dar respuesta a eso. Claro. Bueno, ojalá tengan que dar respuestas, ojalá las den y ojalá la justicia actúe como tal, ¿no? Algo que lamentablemente, y esto me hago completamente cargo, no nos viene teniendo bien acostumbrados, ¿no? A poder trabajar con lo que corresponde, que es la letra de la ley, que es poder hacer justicia para aquellos en donde verdaderamente fue injusto el accionar, el pensamiento, la forma, el estilo de vida, lo que quieras, pero que definitivamente se haga justicia de una buena vez por todas. Ojalá, no sé. Sí, no hay que perder la fe.
como siempre, los sectores más perjudicados son los más vulnerables. Por lo tanto, si bien fue un enorme sector de la población el perjudicado por esta mafia, pero fundamentalmente la transferencia de recursos fue de pobres a ricos. Por lo tanto, siguen siendo los más perjudicados. Y lo bueno, es decir, la parte llena del vaso, que es lo que vos acabás de decir, tiene que ver porque por suerte estamos en un contexto, insisto, de un gobierno decente, desde mi punto de vista, de buena gente que tiene buenas intenciones. El problema es que se está enfrentando a un poder muy fuerte, histórico, tradicional, que es una justicia aristocrática y reaccionaria. Veremos, a eso decía yo que es un desafío